Tenía 80 años y yo creía que solo iba a cuidarlo por dinero. Nunca imaginé que él terminaría cuidando partes de mí que yo ya daba por muertas. Cuando acepté el trabajo, lo hice porque no tenía otra opción. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa de la cocina en nuestro pequeño departamento en la colonia Roma. Mi esposo, Ricardo, estaba cada vez más distante, perdido en su teléfono y en silencios que se estiraban por horas. Mis hijos, ya adolescentes, no necesitaban tanto de mí como antes, y la casa se sentía grande, fría, un eco de la vida que alguna vez tuvimos. Fue mi comadre, Rosa, quien me habló de él durante nuestro café de los jueves. Un anciano, viudo, que buscaba compañía por las tardes y ayuda con las cosas simples, prepararle su té de manzanilla, organizar el arcoíris de pastillas que mantenía su corazón latiendo, leerle los titulares del periódico que sus ojos cansados ya no descifraban bien. El señor se llamaba don Ernesto y vivía en una vieja casona de piedra al final de una calle empedrada en Coyoacán, esa que todos conocían por el gran portón de hierro forjado cubierto por una bugambilla fucsia que caía en cascada. Decían que había sido un ingeniero importante, que había construido puentes en lugares lejanos, pero que ahora, sin hijos cerca y con la ausencia de su esposa como una sombra permanente, se había quedado solo. La primera vez que crucé ese portón, sentí un escalofrío. No era miedo, sino un profundo respeto, como si entrara a un mundo detenido en el tiempo, un santuario de recuerdos. Don Ernesto me recibió en el umbral, apoyado en su bastón de madera oscura. Era alto aún, aunque su espalda estaba ligeramente encorvada por el peso de sus 80 años. Tenía el cabello completamente blanco, como la nieve del Popocatépetl, y unos ojos grises que, pese a las arrugas que los rodeaban, conservaban un brillo inquietante, casi desafiante. No me miraba como los otros ancianos del barrio, con esa resignación de quien solo espera el final. Su mirada era profunda, curiosa, como si intentara descifrar el mapa de mi alma desde el primer segundo. Llevaba una guayabera de lino impecable y unos pantalones de vestir que, aunque holgados, mostraban una elegancia de otra época. ¿Usted es la que vendrá a cuidarme?, preguntó con una voz grave, pausada, que parecía hacer vibrar el aire. Sí, don Ernesto. Me llamo Laura, respondí, sintiendo mis propias palabras torpes. Vengo recomendada por Rosa, su vecina. Ah, Rosita, dijo, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Siempre tan metida en la vida de los demás. Pase, por favor. La casa era un museo viviente. Muebles de madera maciza tallados a mano, fotografías en sepia de una mujer hermosa de ojos tristes, estantes repletos de libros de ingeniería, poesía de Octavio Paz y novelas de García Márquez. Olía a madera vieja, a páginas de libro y a algo más, algo acogedor, como el aroma del café de olla que las abuelas preparan en las mañanas frías. Ese primer día, mientras le preparaba un té en la cocina de azulejos pintados, noté que me observaba con una atención que me incomodaba y me halagaba a partes iguales. Su mirada no era lasciva, sino la de un artista que se detiene a apreciar una obra que no ha visto en mucho tiempo, la energía de una mujer, el movimiento de unas manos jóvenes, la vida. Llevaba un vestido sencillo de algodón, color azul cielo, que se ceñía a mi cintura y caía suelto sobre mis rodillas. Mis sandalias de cuero hacían un ruido suave sobre el piso de baldosas. Usted camina con prisa, como si el tiempo le pesara en la espalda, me dijo de pronto, desde su sillón en la sala. Me reí, un poco nerviosa, mientras el vapor del té me empañaba la cara. Será la costumbre. En mi casa siempre voy corriendo de un lado para otro. Pues aquí no hay prisa, respondió él. Aquí,
si quiere, puede aprender a caminar lento de nuevo. No supe qué contestar, pero esas palabras se me quedaron grabadas, como una melodía olvidada. Él caminaba lento, hablaba lento, pero cada una de sus frases parecía tener un peso distinto, una sabiduría ganada a pulso de vivir demasiado. Me contó que había perdido a su esposa, Elena, hacía más de 10 años. No quise volver a casarme, me confesó, mirando el retrato de la mujer de los ojos tristes. Después de conocer a alguien como ella, ¿para qué engañarse buscando reemplazos? Es como querer pintar un amanecer después de haber visto el más bello de todos. Esa sinceridad brutal, esa lealtad a un fantasma, me conmovió más de lo que debía. Cuando salí esa tarde, el sol ya se ocultaba tras los volcanes y las calles de Coyoacán se teñían de naranja y violeta. El viento fresco movía las ramas del gran fresno frente a la casa y yo, caminando de regreso a mi vida gris, sentí algo que no esperaba. Unas ganas inmensas de volver. Y no era solo por el dinero que tanto necesitaba. Era por él. Por su voz, por esa forma de mirarme que me hacía sentir visible, por ese extraño magnetismo que parecía envolverlo todo en su vieja casona. Creí que sería un trabajo como cualquier otro, pero ya en el primer día descubrí que había algo distinto en cuidar a un hombre como él. Algo que iba a poner a prueba las ruinas de mi propio corazón. La segunda tarde que llegué a la casona de Coyoacán, el gran portón de hierro estaba entreabierto, como si me hubiese estado esperando. Llevaba en mis manos una bolsa de papel estraza con pan de dulce recién horneado y un poco de fruta que compré en el mercado de camino, un gesto que me nació sin pensarlo, como una ofrenda silenciosa. Al entrar, un aroma a café y canela me recibió. Lo encontré en la sala, sentado en su sillón de terciopelo verde botella, con un libro de pasta dura abierto sobre las rodillas. Llevaba la misma guayabera impecable, y la luz del atardecer que se colaba por el ventanal iluminaba el polvo que danzaba a su alrededor, dándole un aire casi místico. Llegó temprano, dijo, levantando la vista de las páginas. Sus ojos grises me escanearon de pies a cabeza, deteniéndose un instante en la bolsa que yo sostenía contra mi pecho. Eso habla bien de usted. No supe si lo decía como un cumplido o como una especie de prueba sutil, pero sonreí y sentí un calor subirme por el cuello. Señaló con la mano libre hacia la mesa. ¿Qué trae ahí? Pan, dulce y fruta. Pensé que le gustaría para el café. Una sonrisa genuina, la primera que le veía, ensanchó sus labios y suavizó las comisuras de sus ojos. Hacía mucho tiempo que nadie me sorprendía así. Lo ayudé a ponerse de pie. Su mano se apoyó en mi brazo y, a diferencia de lo que esperaba, su tacto era firme, una corriente de fuerza contenida bajo la piel delgada y manchada por la edad. Caminaba despacio, apoyándose en el bastón, pero con una dignidad que desmentía su fragilidad. Me guió hasta la cocina y, mientras yo cortaba las rebanadas de pan y servía el café de olla que él ya había preparado, empezó a contarme de su juventud. Me habló de los viajes en barco a Europa, de las calles de París que recorrió siendo un joven ingeniero, del sabor del vino en una pequeña cantina de Lisboa. Yo lo escuchaba fascinada, como una alumna atenta, mientras el cuchillo se deslizaba por la pulpa de una naranja, liberando su aroma cítrico que se mezclaba con el de la canela. ¿Sabe qué es lo más difícil de llegar a mi edad, Laura?, me preguntó de pronto, interrumpiendo su propio relato. ¿Qué?, respondí, curiosa. Que todos te miran como si ya no tuvieras historias que contar. Como si fueras un mueble viejo al que solo hay que limpiar el polvo de vez en cuando. Me quedé en silencio, con el cuchillo a medio camino.
Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Quizá por eso yo estaba allí, no solo para darle sus medicinas, sino para recordarle que todavía era alguien con voz, con recuerdos, con una presencia que llenaba la habitación. Y en un rincón oscuro de mi pecho, sentí también que él estaba empezando a devolverme algo que yo había perdido hacía mucho, la sensación de ser escuchada de verdad. Esa tarde me pidió que le leyera un capítulo de un libro que tenía sobre la mesa. No era una novela, sino un texto de filosofía que hablaba de la vida y la muerte, del valor del instante presente. Me senté en una silla frente a él. Llevaba mi vestido azul y, al cruzar las piernas, la tela se estiró ligeramente sobre mi muslo. Me di cuenta de que su mirada se desvió por un segundo hacia allí antes de volver a mi rostro. Mientras leía en voz alta, notaba que sus ojos grises se fijaban en mis labios, no en las letras del libro. Mi voz, que en mi casa se había vuelto un murmullo para no molestar, llenaba ahora el silencio de aquella sala. Por momentos sentía que el espacio entre nosotros se volvía denso, cómplice, cargado de un significado que iba más allá de las palabras de Spinoza. Tiene una voz cálida, murmuró cuando terminé y cerré el libro. Su comentario me tomó por sorpresa. Hace que hasta las palabras más duras suenen como un abrazo. Me ruboricé violentamente. Sentí la sangre agolparse en mis mejillas. Nadie me decía esas cosas desde hacía años, ni siquiera Ricardo en los mejores tiempos. Y lo peor, o lo mejor, era que me gustaba cómo sonaba viniendo de él. Era como si sus palabras tuvieran el poder de vestir mi alma desnuda. Al caer la noche, lo ayudé a subir las escaleras de madera que crujían con cada paso. Su mano se aferró con fuerza a la baranda y la otra a mi brazo. Su contacto era firme, sus dedos largos y huesudos parecían buscar el calor de mi piel a través de la delgada tela de mi vestido. Cuando llegamos al final del pasillo, frente a la puerta de su habitación, se detuvo un instante. La única luz era la de una pequeña lámpara en el corredor que proyectaba nuestras sombras alargadas en la pared. Se giró para mirarme, y su seriedad me hizo contener la respiración. Laura, dijo, y su voz sonó más profunda que nunca. Usted me recuerda que sigo vivo. Y no hablo solo de respirar. No supe qué contestar. Un torbellino de emociones me dejó sin palabras. Me limité a sonreír, una sonrisa temblorosa, y a desearle buenas noches en un susurro. Pero cuando crucé de nuevo el portón de hierro y sentí el viento frío de la noche en mi rostro, entendí que ese trabajo ya me había cambiado para siempre. Cuidarlo era mi obligación, pero sentir lo que estaba empezando a sentir, eso era otra cosa. Era un peligro dulce, una invitación a despertar. Y en mí comenzaba a nacer algo que, aunque todavía no quería aceptarlo, se sentía terriblemente parecido a la esperanza. Dicen que la costumbre puede ser peligrosa, porque cuando uno se acostumbra a alguien, a su presencia, a su calor, ya no puede soltarlo tan fácilmente. Las semanas siguientes se fueron llenando de pequeños rituales sagrados entre don Ernesto y yo. Empecé a llegar casi a la misma hora cada tarde, con una bolsa del mercado o con algún libro distinto bajo el brazo, sintiendo una anticipación que me hacía caminar más deprisa por las calles empedradas. Él ya me esperaba en la sala, siempre con ese brillo en los ojos que parecía restarle años, un faro en la penumbra de su soledad. Nuestra rutina comenzaba invariablemente en la cocina. Mientras yo preparaba café o té de azahar, él se sentaba a la mesa de madera y me contaba alguna anécdota de su juventud. Ya no eran historias comunes, eran relatos íntimos de viajes por puertos lejanos en el sur de Chile, de trenes nocturnos que cruzaban una Europa aún herida por la guerra,
de mujeres que lo habían mirado con el mismo asombro y curiosidad con que ahora, sin darme cuenta, lo miraba yo. Y yo lo escuchaba fascinada, con una sonrisa que ya no podía, ni quería, disimular. Me sentía viva, como una planta que después de una larga sequía recibe las primeras gotas de lluvia. Una tarde, mientras cortaba finamente un poco de cilantro para la sopa, él se levantó de su silla y se acercó despacio, con el ritmo pausado que marcaba su bastón. Se colocó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba su cuerpo. Apoyado en el bastón, miró cómo mis manos se movían con agilidad con el cuchillo. Llevaba puesto un vestido veraniego de color coral, con un cinturón fino que marcaba mi cintura. El calor de la cocina había hecho que me arremangara las mangas, dejando mis antebrazos al descubierto. Tiene manos firmes, comentó en voz baja, casi un susurro. Su voz tan cerca de mi oído me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Manos de mujer que sabe trabajar, pero que también saben acariciar. Me puse tensa de inmediato, el cuchillo se detuvo en el aire. Intenté disimularlo con una risa nerviosa que sonó hueca. No era la frase de un anciano indefenso, sino la de un hombre plenamente consciente de lo que decía, de cada palabra y su doble filo. Sentí un calor extraño recorrerme las venas y mi respiración se aceleró apenas. No me mire así, don Ernesto, le dije, intentando sonar juguetona. ¿Así cómo?, preguntó él, y vi en sus ojos una sonrisa pícara, casi juvenil. Solo estoy observando. A mi edad, observar es casi un arte. Reímos los dos, y el momento de tensión se aligeró, pero dentro de mí algo se había roto y reconfigurado. Me di cuenta de que esperaba esas miradas, esas frases inesperadas que me hacían sentir deseable, viva. En mi casa, las únicas manos que me tocaban lo hacían por accidente al pasarse la sal en la mesa. Otra costumbre que nació entre nosotros fue leer juntos al atardecer. Yo me sentaba en un pequeño taburete frente a su sillón, con la luz cálida de la lámpara bañándonos a los dos. Le leía poesía, a Sabines, a Benedetti. A veces me interrumpía con preguntas sobre algún verso, otras veces simplemente cerraba los ojos y se dejaba llevar por el ritmo de mi voz. Una noche, cuando terminé de leer un poema especialmente melancólico, abrió los ojos y me miró con una intensidad que me sobrecogió. Si Elena pudiera escucharla, dijo, refiriéndose a su difunta esposa, estaría tranquila. Porque usted me da algo que yo creía haber perdido para siempre, compañía con alma. Me quedé muda, con el libro abierto en el regazo. El corazón me latía con una fuerza desbocada. Era la confesión más honesta y devastadora que me había hecho hasta entonces. Y yo, que había llegado a esa casa solo por dinero, empezaba a descubrir que también lo necesitaba a él, de una manera profunda que aún no me atrevía a nombrar. Cuando me despedí esa noche en el umbral, él tomó mi mano para ayudarme a ponerme el abrigo. Pero no fue un gesto casual. Después de que me lo hube puesto, sus dedos no soltaron los míos. Se quedaron entrelazados por unos segundos que se sintieron eternos. Levanté la vista y sus ojos grises se clavaron en los míos. No hicieron falta palabras para entender lo que ambos estábamos sintiendo, lo que ambos estábamos confesando en ese silencio. No era solo trabajo, no era solo rutina, era algo más. Algo que crecía con cada tarde, con cada café compartido, con cada roce. Y cada día que pasaba, ese algo se hacía más grande y más peligroso dentro de mí. Un roce puede ser casual, pero cuando se repite deja de ser coincidencia y se convierte en una confesión muda. Los días se fueron volviendo más íntimos,
aunque nadie lo hubiera sospechado desde fuera. A los ojos curiosos del barrio, yo seguía siendo la mujer que cuidaba al anciano de la casona grande, la que iba cada tarde a prepararle la comida y a hacerle compañía. Pero dentro de esas paredes de piedra, poco a poco, se estaba tejiendo un lazo invisible y ardiente que ya no podía, ni quería, ignorar. Don Ernesto había empezado a abrirme su mundo más allá de los recuerdos. Una tarde, después de nuestro café, me tomó de la mano con una solemnidad inesperada. «Venga, Laura. Quiero mostrarle algo». Me guió por el pasillo hasta una puerta de roble que yo nunca había cruzado. Era su estudio, un cuarto que olía a tinta y a proyectos olvidados. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros técnicos y en una gran mesa de arquitecto reposaban planos enrollados, escuadras de madera y cuadernos viejos de ingeniería. Había dibujos de puentes colgantes, cálculos precisos y esquemas de obras que yo no entendía del todo, pero que hablaban de un hombre que alguna vez tuvo el poder de construir, de transformar el paisaje. Aquí pasaba noches enteras, me dijo, acariciando un cuaderno amarillento con la yema de sus dedos. Mientras otros dormían, yo soñaba con que mis puentes unieran ciudades. Y de alguna manera, lo lograron. Lo miré con un respeto que se teñía de admiración. Ese hombre de 80 años había sido mucho más de lo que el pueblo veía ahora. No era solo un viudo solitario, era alguien que había dejado huellas imborrables en el mundo. Y sentí un orgullo extraño, casi posesivo, como si al compartir ese secreto conmigo, yo también pasara a formar parte de su historia. Empezamos a tener conversaciones cada vez más personales. Sentados en el estudio, rodeados de sus fantasmas de acero y concreto, me preguntaba por mi vida, por mis hijos, por mi matrimonio. Al principio, yo respondía con evasivas, protegiendo esa parcela de dolor que no quería exponer. Pero su calma me desarmaba, su manera de escuchar sin juzgar me dio la confianza para abrirme. Le confesé que me sentía sola, que aunque estaba casada, hacía mucho que no sentía un abrazo verdadero, una mirada que me hiciera sentir mujer. Le hablé del silencio en mi mesa, del vacío en mi cama. Él escuchaba sin interrumpir, con esa quietud suya que parecía absorber mis palabras y darles un peso nuevo. Al final, cuando mis ojos se humedecieron, me dijo algo que me estremeció hasta los huesos. La soledad no siempre está en la falta de compañía, Laura. A veces está en la falta de atención. Y usted merece ser atendida, con todos sus detalles. Esa frase me dejó sin aliento. Sentí que me veía, que me leía por dentro de una forma que ni yo misma había logrado. Cada palabra suya era un espejo de mi verdad más oculta. Los roces comenzaron a ser menos y menos accidentales. Al ayudarlo a subir las escaleras, su mano ya no solo se apoyaba en mi brazo, sino que sus dedos se deslizaban un poco más, rozando mi piel con una lentitud deliberada que no parecía casual. Cuando le alcanzaba un libro, sus dedos se quedaban sobre los míos unos segundos más de lo necesario, una pequeña descarga eléctrica que ambos sentíamos. Y cuando reíamos juntos, a veces su mirada bajaba de mis ojos a mis labios, de forma fugaz, pero inconfundible, como una pregunta silenciosa. Una noche, mientras yo recogía las tazas de té de la mesita de centro, se acercó a mí con más decisión que nunca. Llevaba yo un vestido de lino color vino, y al agacharme para tomar la bandeja, el escote se abrió ligeramente. Él extendió la mano, supuestamente para ayudarme, pero sus dedos rozaron los míos sobre la porcelana y esta vez no la soltó enseguida. Su contacto detuvo el tiempo. Me quedé inmóvil, con la bandeja a medio levantar, mirándolo.
La luz de la lámpara dibujaba sombras en su rostro, haciendo que sus ojos grises brillaran con una intensidad febril. Laura, susurró con voz grave, casi rota. A veces me pregunto si usted siente lo mismo que yo. Me temblaron las piernas. El silencio de la casa se hizo pesado, espeso, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared, que parecía contar los latidos de mi corazón desbocado. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, para negar, para mentir, pero no salió ningún sonido. No respondí. Solo bajé la mirada, incapaz de sostener la suya, y retiré mis manos despacio, como si ese gesto fuera ya una respuesta. Esa noche, al salir, el aire fresco me golpeó el rostro, pero dentro de mí ardía un fuego nuevo. Su pregunta seguía latiendo en mi pecho, resonando en mis oídos. Ya no era una fantasía. Era un secreto compartido, una confesión que colgaba entre nosotros. Cuidarlo ya no era solo un deber. Era una tentación. Y yo, por primera vez en mi vida, empezaba a perder el miedo a reconocerlo. El silencio entre dos personas puede decir más que 1000 palabras. Y esa noche, después de su pregunta, el silencio en su sala iluminada por una lámpara vieja nos habló a los dos. Llegué un poco más tarde de lo habitual al día siguiente. Había llovido toda la noche y la ciudad olía a tierra mojada, a petricor, ese aroma fresco de la tormenta. Mi ropa, un sencillo vestido de algodón negro que se pegaba a mi piel con la humedad del ambiente, parecía absorber la tensión que cargaba. Don Ernesto me esperaba sentado en el sillón con una manta de lana sobre las piernas. Al verme entrar, esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Creí que la lluvia la detendría, dijo, con la voz un poco ronca. Ni la lluvia me detendría, don Ernesto, contesté casi sin pensar, y me sorprendí de lo natural y verdadera que sonó aquella confesión. Me acerqué a la cocina para preparar el té, como siempre, pero esa vez me pidió algo distinto. Siéntese a mi lado un momento, Laura. No corra tanto, que ya habrá tiempo para las tazas. Obedecí. Dejé mi bolso en una silla y me senté junto a él en el sofá, no en la silla de siempre. Por primera vez sentí lo cerca que estábamos, lo poco que nos separaba. El aroma a lavanda de la manta se mezclaba con su perfume a loción antigua y tabaco. Sus ojos grises se clavaron en mí, y el reloj de pared pareció marcar cada segundo con una lentitud tortuosa, como si quisiera alargar ese instante al borde del precipicio. Hace mucho que no tenía a alguien que me mirara de verdad, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Todos pasan rápido, preguntan, ¿cómo está? Y se van. Pero usted se queda, y eso me hace sentir vivo. Quise decir algo, pero no pude. Mis labios apenas se movieron y él lo notó. Entonces, lentamente, extendió su mano arrugada y la posó sobre la mía, que descansaba nerviosa sobre mi rodilla. Fue un contacto simple, piel contra piel, pero me recorrió un escalofrío que nació en la nuca y murió en la punta de mis pies. No quiero que se asuste, Laura, continuó, su pulgar acariciando mis nudillos. Sé que no debería sentir lo que siento. Soy un hombre viejo al final de su camino. Pero cada vez que usted entra por esa puerta, esta casa se llena de luz otra vez. Y yo me lleno también. El corazón me golpeaba contra las costillas con una fuerza brutal. Yo sabía que aquello era una frontera peligrosa, un límite que la moral y la decencia me prohibían cruzar. Pero no podía negar la verdad que ardía dentro de mí. Don Ernesto, susurré apenas,
como un último intento de resistencia. No diga nada, me interrumpió con suavidad. Su mano apretó un poco más la mía y yo no la retiré. Fue la primera vez que lo acepté sin huir, sin excusas. Lo miré fijamente y en sus ojos vi una mezcla de ternura infinita y un deseo contenido, un fuego antiguo que jamás hubiera esperado encontrar en un hombre de 80 años. Esa noche no pasó nada más, y sin embargo, pasó todo. Cuando me levanté para irme, sus dedos rozaron mi muñeca con delicadeza, un ruego silencioso para que no lo dejara. Y yo, con la voz temblorosa, prometí regresar al día siguiente. Al salir a la calle, la lluvia había cesado, pero mi interior era un torbellino. Por primera vez no pensé en el dinero, ni en el deber, ni en mi matrimonio fracturado. Solo pensé en él. Esa noche entendí que había dado un paso sin retorno. Ya no éramos la cuidadora y el anciano. Éramos dos soledades que por fin empezaban a reconocerse en la oscuridad. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén, siempre encuentran una grieta por donde escaparse. Al día siguiente, mientras le leía un poema de Neruda, el sonido brusco del portón de hierro al abrirse nos sobresaltó a ambos. No esperaba a nadie. Mi corazón se detuvo. Unos pasos pesados y furiosos resonaron en el vestíbulo, acercándose a la sala. Cuando la figura de mi esposo, Ricardo, apareció en el umbral, supe que el mundo se venía abajo. Su rostro estaba desfigurado por la rabia, sus ojos inyectados en sangre. Nos miró a los dos, a mí sentada en el suelo junto al sillón, con la mano de don Ernesto aún rozando mi hombro. Así que era verdad, escupió, y su voz fue como un latigazo. Se acercó a don Ernesto, quien intentaba ponerse de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. Viejo miserable. Tocando a mi mujer. Antes de que pudiera reaccionar, Ricardo empujó a don Ernesto con una fuerza desmedida. El bastón voló por el aire. Vi en cámara lenta como el cuerpo frágil del hombre que amaba caía hacia atrás, su cabeza golpeando con un sonido seco y terrible contra el borde de la mesa de mármol. Un grito se ahogó en mi garganta. El tiempo se congeló. En el suelo, un hilo de sangre comenzó a serpentear desde la cabellera blanca de don Ernesto, manchando la alfombra persa. Sus ojos grises, antes llenos de vida, me miraron por un último instante, vacíos, antes de cerrarse.